Nacionalidad quichua. Somos el pueblo Imantag. Este es nuestro territorio. En Abya o América existieron antiguamente grandes olas migratorias. El chibcha era la lengua que los habitantes de Centroamérica hablaron. La lengua chibcha se habló desde Centroamérica hasta Tumbes y desde el Pacífico hasta los Andes. Esto hace suponer que el grupo ancestral que vivió en Imantag pertenecía a la familia lingüística chibcha. Llegan por varias rutas y una de ellas fue la entrada por Piñán o Camino del Río. El territorio de Imantag se origina a partir del pueblo Caranqui o Chificha, cuando era desde el río Blanco en Otavalo al sur, hasta el río Lita al norte y por el este hasta el Jordán, por las estribaciones del Taita Imbabura, y al oeste por Morlán y Mamacotacachi. Existen en Imantag nombres de lugares, plantas, animales y apellidos provenientes de la lengua barbacoa descendiente del idioma chibcha. Según la tradición oral de los chachi, ellos llegaron a establecerse en un lugar en la zona que hoy se conoce como Apuela en Intag. Cuentan los mayores que cuando andaban buscando tierras, salió un tigre grande, les hizo señas que lo siguieran y él fue adelante, mientras los chachis iban siguiendo atrás. Muy lejos, a unos 3 días de camino, encontraron un gran partidero, una punta de tierra, un gran rastrojo de tierra bonita para hacer pueblo. Dicen que el tigre escarbaba y escarbaba, indicando que allí tenían que formar el pueblo. Limpiaron esa parte como para solar. Al pueblo lo denominaron en idioma cayapa Tutsa y en español Pueblo Viejo. El territorio del pueblo de Imantag en la actualidad está delimitado al norte con Urcuquí y el río Cariyacu, al sur con la quebrada de Alambuela, al este con el río Ambi y al oeste con el río Esmeraldas. Las comunidades que forman parte de nuestro pueblo indígena de Imantag son Peribuela, San Luis de la Carbonería, Ambi, Piñán, Guananí, Morlán, Colimbuela, Perafán, Quitumba e Imantag Centro. Según el censo de 2010, la población de Imantag se conforma de 3.942 indígenas, 959 mestizos, 30 de otra autoidentificación según su cultura y costumbres. La conformación de nuestro territorio es indígena. Así ha sido hace miles de años y así seguirá. Quichua ayllu tandarishka, runa ayllu Imantag, Kaimikan ñukanchipak llaktarialpa. Nacionalidad quichua. Somos el pueblo Imantag. Así es nuestro territorio.